Ok, entonces el objetivo del día de hoy es terminar las etiquetas básicas de HTML5. Vamos a ver etiquetas de lista, vamos a ver unas etiquetas interesantes de imágenes, de audio, video, cómo se establecen, que son de los elementos más utilizados. Eh, Otra de las etiquetas que vamos a estar viendo serían agrupadores como el span, que nos ayudan, y otras etiquetas que nos permiten agregar contenido que no forman parte de, pero que ayudan tanto a la navegación como al poder brindar opciones para darle comentarios o elementos marginales a un documento HTML con simples etiquetas nativas. Después de eso, el segundo objetivo es empezar con CSS a aplicar ciertos estilos, perdón, utilizando selectores básicos, selectores de nombres de etiquetas, selectores de identificadores y selectores de clases, que son los más comunes. Y ya mañana terminamos con CSS utilizando pseudo clases y con algunas funciones básicas comunes muy usadas en la parte de JavaScript para poder acceder y manipular el DOM. Entonces, eh, continuando, vamos a empezar. Si ven mi pantalla, ayer me disculpo hasta que vi los videos, vi de que el tamaño del texto se miraba bien pequeño. Me confirman si ahora se ve un poquito mejor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, fabuloso. Entonces, por mientras, voy a mantener el HTML aquí al ladito. Y también le voy a aumentar el tamaño para que se pueda ver adecuadamente. Ok, quitemos el Explorer y continuemos. Ok, en el siguiente punto es elementos HTML para enlistar datos. Cuando enlistamos datos, estamos haciendo o enumeramos elementos, usamos elementos de tipo lista y HTML5 nos brinda dos listas básicas. Por ejemplo, si yo quiero describir una tabla de posiciones de una liga de fútbol, ¿qué tipo de lista usaría? ¿El qué? Una lista ordenada. Una lista ordenada. Y la etiqueta OL es la que establece en inglés order list. Entonces la etiqueta OL nos permite definir que los siguientes elementos HTML de tipo list item o LI van a ser enumeradas utilizando secuencia jerárquica, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente con definir unas letras. Entonces vamos a observar que cuando refresque la página, encontramos una lista ordenada estableciendo el 1 y el 2 y el 3 están estableciendo un orden específico. Por tanto, el 1 tiene mayor importancia sobre el 2 o sobre el 3. Por lo mismo, porque establece una jerarquía. Ahora, en el caso, por ejemplo, yo quiero enlistar eh, algunos enlaces de interés. Entonces, para hacerlo, usamos la etiqueta de UL, que UL en inglés sería las iniciales de unordered list, listas no ordenadas. Entonces, por eso es de que todos los LI establecidos pueden tener una secuencia ítem, ítem otro, a un otro ítem. Ok, entonces así pregunta básica, sencillita, abajo. Por ejemplo, eh, menciónenme qué tipo de lista usarían si están haciendo un tutorial paso a paso y están enlistando los pasos a seguir. Una lista ordenada. Una lista ordenada. Porque se lleva la secuencia.
Es correcto. Y si yo quiero presentar en la página alguna colección de artículos que voy a tener que comprar el viernes por la noche para el paraizongo del sábado, sería una lista ordenada o una lista no ordenada. No ordenada, porque no importaría el orden que tengan Con tal todo los venga, objetos. no habría ningún problema. Entonces es correcto, una lista no ordenada. Eso hay que tener cuenta de eso. Esa estructura de lista ordenada y de no ordenada no es un invento de HTML realmente. Esa es una regla establecida ya para el buen diseño y la buena escritura en cualquier idioma. Entonces, esta es la forma en cómo uno establece estos elementos. Por cierto, estos elementos HTML son de las especificaciones más viejas que existen. Ok, dentro de los list items yo puedo tener cualquier nodo renderizable. Ok, ¿qué implica eso? Que puede haber una imagen, puede haber una tabla adentro, inclusive puede haber anidado dentro de los LI otras listas y eso es válido. Ok, lo que no puede haber, según las especificaciones, dentro del nodo OL o del nodo UL, ningún otro tipo de nodo que no sea LI. ¿Ok? Eso es por especificaciones. Los navegadores dicen, no, cometen errores, vamos a renderizarlo tal y como lo viene, puede que esté malo, puede que esté bueno, pero a la buena y a la suerte a ver cómo se ve. Pero lo correcto es, dentro de OL solo pueden haber LSIs. ¿Ok? ¿Capich? Bueno, continuemos, avancemos un poquito. Vamos a aprovechar, ya hablamos de enlaces. Entonces, ¿cuál es la etiqueta para establecer un hipervínculo? Ajá. Ok, el hipervínculo es la letra A. Correcto, la letra A y la letra A tiene una etiqueta obligatoria, establece el href. Okay, el href define a dónde va a ir apuntando ese hipervínculo. Porque una A, el A es de un address o de una dirección. Recuerden de que a sus principios se le decía de que era una dirección en internet la que se tenía para poder acceder a otros recursos. El hipervínculo es una de las etiquetas que logra enlazar y relacionar distintos recursos dentro de la web para formar una experiencia o un conglomerado de conocimiento que inicialmente era para, recuerden de que Internet inicialmente fue por Berners-Lee para poder ligar. Yo, se la escucha revolver. Ok, no, voy a tener que hacer la inversión para comprar otro headset, ni modo. Se aceptan sugerencias por el chat. Ok, entonces les estaba mencionando, el hipervínculo es uno de los elementos HTML que realmente impulsó la popularidad de usar HTML como medio de difuminación, no difuminación, de entrega, de distribución de contenido. Inicialmente, Tim Berners-Lee lo desarrolló para poder compartir recursos relacionados a documentos científicos y a resultados, informes de lo que sería lo que hoy conocemos como el CERN, el Centro de Estudios de Nucleares. Eh, y a partir de eso fue tan exitoso la simpleza de poder entregar contenido y relacionar contenido que hoy en día pues ya no podemos negar que ese es el pan de día de muchos negocios y muchos
muchos emprendimientos. Entonces, el hipervínculo recibe en este caso, pueden ser dos tipos, hay tres tipos de hipervínculos que tenemos que manejar, que tenemos que tener en cuenta. El primer hipervínculo que tenemos aquí es un hipervínculo absoluto. ¿Por qué le decimos absoluto? Porque la referencia que se está utilizando lleva toda una URL completa. La URL lleva el protocolo de comunicación, el dominio y a qué recurso va a estar. Hay ciertos que se toman por defecto. Por ejemplo, si el protocolo es HTTPS y yo no defino un puerto, el puerto se define después del dominio, del nombre del dominio, eh, el puerto se asume que usa el estándar del protocolo. Entonces, en este caso, el protocolo HTTPS establece que el puerto es el 443 por estándar, por defecto. El otro tipo de hipervínculo que tenemos serían hipervínculos relativos al documento como tal. Entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, yo puedo decir de que tengo una carpeta imágenes y dentro de esa carpeta de imágenes tengo un archivo, imagen, ¿ok? Entonces, a ese le conocemos con hipervínculos relativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es relativo a la posición actual del documento. Y se trabaja con la misma forma o la misma estructura de un file system. O sea que el punto pleca es el directorio actual, el punto pleca es pasar al directorio anterior y de esa forma podemos ir navegando de forma relativa al documento que estoy visualizando. Y el tercer hipervínculo que existe generalmente es utilizado para navegar entre el mismo documento. Y a este le definimos una etiqueta, un hashtag. ¿Sabían que los hashtags realmente no son para, o sea, lo que hizo Twitter fue utilizar una tecnología que ya existía, el hashtag, que le definimos numeral y un identificador. ¿Qué se llaman esos tipos de links? Estos links son anclas, se les conoce mejor como anclas en español. En inglés son conocidos como anchors. Interesantemente, no sé si ustedes han visto o pueden buscar en Google el navegador Netscape Navigator, que es uno de los primeros que existió comerciales. El que usa Netscape Navigator sabe de que el logo es una ancla. Cuando Tim Berners-Lee hizo la primera especificación, no se podía, solo tenían dos elementos, el hipervínculo absoluto, que era el href con toda la URL y la dirección, y el hipervínculo de ancla. Y el hipervínculo de ancla lo que le permite es navegar y hacer referencia dentro del mismo documento. Para que este ref funcione y me vaya a este identificador, yo tengo que definirle un atributo a un elemento. En este caso vamos a ponerlo al header. Yo le puedo poner un ID es igual a identificador. Este puede ser cualquier valor. Aquí tiene que ser lo único que pide la especificación es de que este identificador sea único en todo ese documento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando le doy clic a este hipervínculo, el enlace me va a hacer regresar a la etiqueta o al nodo que está identificado por este valor, identificador. En este caso se lo puse a la sección de arriba. Vamos a hacer una prueba para que funcione. Voy a agregar... Vamos a hacer trampa aquí para hacer que no funcione el hipervínculo de esa forma.
Aquí apliqué una hoja de estilo o un estilo inline. No se recomienda hacer eso. Si se fijan, los hipervínculos ya no aparecen, están en la parte de abajo. ¿Ok? No se ve el que está identificado, el título, que es la parte de aquí arriba del header. No está visible cuando yo veo los hipervínculos, entonces si lo doy clic al inicio, me regresa a la parte del hipervínculo. Esas son las anclas. Y esos son los hipervínculos más antiguos que pueden existir en la historia de desarrollo web. ¿Pregunta hasta aquí? Pero pues la parte del vínculo, toda la parte de arriba. Perdón, no la entendí. O sea, lo del header, perdón, que le puse. Ah, ok, el atributo ID, aquí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, me genera. Ok, continuemos entonces. Ya tenemos hipervínculos, listas, tablas, párrafos, encabezados. Con eso podemos hacer desastres. Creo que vimos la imagen por aquí. ¿O no? Sí, ya vimos la imagen. Entonces hay otras etiquetas para el manejo de imágenes, de audio y de video que nos ha incorporado la especificación HTML5. La ventaja de esas herramientas o de esas etiquetas es que utilizan lo que está instalado en el sistema operativo. Esa es parte de la especificación. Y no requieren que para poderse utilizar tengan, lo obligue a usted a instalar algún tipo de plugin. Antes, mucho tiempo, por ejemplo, si usted quería poner una película de Flash Player, tenía que poner una etiqueta llamada Object y a ese Object decirle que era Macromedia Flash y darle el enlace a donde tenía que instalar el plugin. Y así el navegador tenía que definir y decir, ah, ok, sí tengo este plugin instalado, si no, no tengo este plugin instalado, no lo voy a mostrar. Tienen que instalarlo para poderlo ver. Eso fue un boom entre el 98 y el 2005 y 2006. Las páginas enriquecidas con Flash Media Player o con Silverlight eran enormes. Pero había que hacer eso, estar instalando y me acuerdo que cada semana había que estar instalando un nuevo plugin. Entonces, o una actualización del plugin. Eso genera bastante carga y eso genera una limitante para los generadores de contenido. Entonces, estas etiquetas las introducen la etiqueta de audio, la etiqueta de vídeo y la etiqueta de picture. Con estas tres etiquetas lo que se quiere en la nueva especificación es permitirle utilizar media de diferentes estilos y que el navegador pueda escoger según lo que tenga instalado ya, qué codecs tenga instalado para ejecutar video, qué codecs tenga para instalar audio, qué compatibilidad para poder renderizar imágenes tiene el navegador. Y lo que nos permite es que le damos a esas etiquetas una lista de opciones con diferentes formatos del mismo contenido. Empecemos con el audio. Ok, el audio yo puedo ponerle un source por defecto, igual es una URL relativa o una absoluta. No existe, entonces asumamos de que tenemos una carpeta audio y le ponemos hola.mp4, que es un codec bastante común. Pero puede ser que yo no tenga mp4, sino que tenga OGG. OGG es un codec Vorbis, dígame. El MP4 no es el de video. MP4 es un contenedor. Realmente el formato, el core con el que se usa el MP4 es... ay, se me olvidó el nombre. Es algo llamado H256.
El MP4 es solamente el encapsulador. Puede tener video o puede tener solo audio. ¿Ok? Si gusta, puede buscar en MimeTypes o buscar la especificación del MP4 y lo va a encontrar. Entonces, tenemos MP4 que es una H256, así se llama el protocolo con el que se hace el coding. El OGG, que es un coding Vorbis, que es lossless, que es bonito. Entonces, si por ejemplo estuviera viendo esta pantalla o esta página en un sistema operativo Linux, generalmente el Linux no tiene la licencia para ejecutar H256 a menos que instale librerías propietarias. Entonces, como no tiene esa compatibilidad, pero sí tiene normalmente instalado los codecs para leer Vorbis. Entonces, en vez de cargar el MP4, va a cargar el OGG y funciona perfectamente. Igual puedo tener antiguas máquinas trabajando o algún tipo de embedded, dispositivos embedidos. Por ejemplo, ahora las computadoras de los carros también se conectan a internet y pueden cargar páginas. Entonces yo puedo cargar la página y decirle, ¿sabe qué? Es limitado, solo podemos tener la licencia básica y hacer un bitrate básico de todos y podemos como source un WAV. Entonces de esa forma el componente de audio automáticamente va a buscar y va a ver cuál de estos en ese orden, va a ir buscando en este orden. El orden determina qué prioridad está. Si tengo para verme en P4, ok, perfecto. Este es el que voy a ejecutar y este es el que voy a correr. Si tengo para OGG y no tengo para MP4, corro este. Y si no tengo ninguno de los dos, tengo WAV. Y si no tiene ninguno, pues cargamos el MP4. Y si no tiene ninguno, pues no se carga nada. ¿Ok? Por ejemplo, inclusive, por último, generalmente ponemos el WAV. Los que se preocupan por brindar contenido de Apple. Uy, el ACC, que es propio de... Ingeniero, ¿para qué dijo que servía? Es como una lista de las posibles fuentes de los archivos. Es como que yo esté definiendo para el audio. Mira, estos son los archivos que yo tengo en el servidor. ¿Cuál de estos podés ejecutar? Entonces agarra el que puede ejecutar, ese descarga y ese ejecuta. Eso es lo que hace el source. Definir opciones. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ok, otro que también lo usamos y el primero que lo hizo fue... Estos no existen. Aquí también hace falta el MPG. Para vídeo es exactamente el mismo, nada más que con formatos de archivo de video. Video. Punto, aquí el otro formato es MPEG. Y también tenemos el WebM que es propio de Google. Este solo funciona en Chrome o en Chromium. Ok, muy bueno. WebMovie. Entonces, lo mismo para video. Y el último que vamos a ver sería el de Picture.
que son para las imágenes. Y lo bonito de este etiqueta picture es que resuelve otro problema que inicialmente lo resolvemos con CSS, pero las imágenes cargadas por CSS, no sé si ustedes han notado, han tenido un problemita serio. Y es que si yo lo trato de imprimir, depende de la configuración del navegador, si esa imagen se muestra o no se muestra. Por defecto no se muestran. Entonces ese es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, cuando estamos hablando de responsive design, que vamos a hablar de ese tema ya la otra semana de forma ya bien estructurada, voy a tener que convertir todas mis etiquetas images, que si se fijan, sí está siempre, este es por defecto el que se carga, pero aquí le puedo poner, este es mobile, no, este es desktop, este está con desktop first, luego min width 400, tablet, y este mobile. Ok, generalmente problemas con los tipos de archivos que se pueden cargar no hay. En la web ya sabemos, usamos JPG o usamos PNG o utilizamos Web Picture, que es WP. Todos los navegadores lo cargan sin ningún problema. Entonces el Picture lo que nos viene a resolver es que nos permite definir una etiqueta llamada media. Y esta etiqueta media me permite definirle según ciertos atributos del dispositivo que está renderizando esa página, poder determinar cuál de las imágenes utilizar. En este caso le estaban diciendo, ok, si la media tiene un ancho mínimo de 600 píxeles, estamos hablando de una pantalla un poquito grandecita, puedo asumir de que es uno de escritorio, entonces cargo la imagen de escritorio. Si el min width que estamos establecido es de 400 píxeles, estamos hablando de una tableta, un dispositivo teléfono grande, alto, ¿ok? Entonces voy a cargar una versión de la imagen diseñada para tableta. Y si no tiene un min width, es decir, estoy viéndolo bien chiquitito, entonces es un dispositivo móvil. ¿Por qué en diseño tratamos de manejar esto así? Una imagen por diferente resolución. Por el enfoque. La distancia entre los ojos y el dispositivo que está renderizando determina o es muy importante saber el tamaño de la imagen y el contexto de la imagen. Cuando veamos Responsive Design lo vamos a ver perfectamente, porque interesantemente, a pesar de que los televisores tienen una resolución mucho mayor que la de un escritorio, por naturaleza el televisor se observa a una distancia casi el triple de lo que usted observa a una pantalla de una computadora de escritorio. Por ende, cuando diseña para televisores, tiene que diseñar como que se estuviera diseñando para dispositivos móviles, a pesar que tenga una resolución más grande. Pero es por esa distancia. Ahí vamos a verlo, eso es bien bonito. Entonces el picture eso nos ayuda. Ok, wow, se nos ha ido bastantito el tiempo. Consulta hasta acá. Ok, con todas estas etiquetas podemos hacer bastante desastre. Ya solo nos quedan dos etiquetas importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos el header, el main y el footer. La ideología semántica de eso es de que todos esos contenidos van relacionados a un elemento. Digamos que yo estoy haciendo un artículo, todos los elementos en ese documento, todos esos nodos que están ahí, van a caer y van a estar relacionados con el objeto principal de ese documento. Pero tenemos que, por diseño, agregar componentes que no son parte del contenido principal. Empezamos por uno primordial, que normalmente lo agregamos en el encabezado, y es la posibilidad de poder navegar a diferentes recursos dentro del mismo sitio. Entonces, para eso, HTML5 nos da una super etiqueta llamada nav. Lo que está dentro de nav se considera como elementos de navegación. Cuando ustedes imprimen
o cuando ustedes ponen en modo de lectura, generalmente esta etiqueta nav y todo su contenido desaparece de la vista, porque no es relevante al contenido, pero sí es necesario para la navegación de la página. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos meter dentro del nav? Hipervínculos. Generalmente los hipervínculos los establecemos en una lista no ordenada, y para mostrarlo bonito, pues hacemos magia con CSS. Entonces, esta etiqueta nav es extremadamente importante. Si ustedes han usado Bootstrap, es muy común que van a encontrar un nav ahí, van a encontrar un div con una clase llamada hamburger, no porque tenga hambre, y van a ver 3 divs internos. Vamos a ver quién me dice qué es este estilo de diseño, este estilo o el patrón de diseño existente. Es que aparece el menú al lado. Cor- Se oculta. cor- Mayormente lo oculta y aparece un simbolito. Correcto. Este de hamburguesa tiene 3 líneas, con CSS se hace la estructura. Generalmente esta estructura de navegación es acuñado para ese tipo de programas, en donde se muestra el menú de hamburguesa, se le da clic, se muestra el menú, se le vuelve a dar clic, se oculta. Y se le llama menú de hamburguesa porque son 2 líneas y otra línea en medio. Hay unos que lo han hecho bien bonitos, le ponen animación y después lo reubican para hacer una X cuando está desplegado. Eso es súper fabuloso. Y Bootstrap lo usa bastante. Tiene su componente ya elaborado para hacerlo. Tailwind también lo tiene. Foundation también lo tiene. Entonces, pero internamente este diseño es el esquema. Y como está dentro del navegador, esta parte no le interesa de que sea totalmente semántico. Porque esto lo ignora. Lo que busca dentro del nav son los UL y los hipervínculos. Y eso es lo que la asistencia utiliza para decirle, ok, dentro de esta página tenés un menú principal o tenés un componente de navegación principal con tal página, tal página, tal página. ¿Cuál de esas 3 querés ir? Y eso controlado a vos, sin tener que programar absolutamente nada. Muy interesante. Entonces, con eso tenemos el nav. Y el otro elemento que tenemos es, por ejemplo, si yo quiero tener una lista, por ejemplo, mi página es un blog. Y mucho de la monetización que se hace en las páginas de blogs o de contenido especializado es poder poner eh, publicidad, propaganda, poner el espacio para un Facebook AdSense o un Google AdSense. Esos elementos son parte de la página, son parte del diseño, pero no son parte del contenido, no lo puedo meter dentro del contenido. Entonces, para poder hacer la diferencia y poder definirle y definir semánticamente de que este componente o este contenido no tiene relación con el contenido principal, usamos una etiqueta llamada aside, y esa etiqueta aside, todo lo que esté adentro, puede ser cualquier elemento HTML renderizada, lo que va a hacer es definirlo como contexto externo al contenido, algo al margen, separado. Entonces aquí yo puedo poner publicidades. Entonces digamos un section, y le ponemos aquí, ¿quieres tener espacio para publicidad? Contáctanos. Ok, entonces este aside simplemente me define elementos genéricos fuera del contexto principal del documento. Y con esto, estimados, tenemos una buena rama, una buena toolkit de elementos HTML que yo puedo usar para definir un documento bien definido, bien semántico. Esto lo copiamos y lo pasamos. La W3C tiene un utilitario llamado la prueba de ácido. Le pasamos esto a esa herramienta y nos va a decir de que la especificación pasa cabalmente. O sea, está bien diseñada, está bien estructurado y es semántico. Y
el esfuerzo para trabajar en elementos de SEO para que los buscadores puedan relacionar el contenido con los términos de búsqueda funciona perfectamente. Entonces, estimados, ¿alguna pregunta con la parte de HTML? Con esto finalizamos el repaso de HTML. Ingeniero, Digan. yo esa etiqueta sí no la conocía, la site. Oh. Entonces, esa sería recomendable ponerla en lugares con espacio dedicado para, si se quiere vender publicidad en esa página, sería uno elige los espacios, según yo, Correcto. que el Google hacía. Sí. Google lo que le brinda a usted es un archivo JavaScript para poder enlazarlo con su cuenta y le brinda un iframe. Generalmente ellos lo hacen con iframes. Entonces le dicen copia este código de donde yo puedo poner mi publicidad. Ese iframe es dinámico, está controlado por Google, pero para que no nos afecte nuestro contenido y la indexación de nuestro contenido, lo metemos dentro de etiquetas aside. O sea, lo que Google nos da para meterlo en nuestro código fuente, lo metemos en etiquetas aside y con eso protegemos el documento de evitar relacionar la publicidad de Google con la temática del documento como tal. Igual, cuando lo abren en modo de lectura, este aside se lo mocha rapidito. Así es como detectan publicidades también. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces empezamos ahora a hacer el repaso de CSS. La premisa en cualquier desarrollo de portales, siempre nos basamos en tres cosas básicas. Yo defino contenido con HTML, defino presentación, estética, maquillaje con CSS y defino comportamiento con JavaScript. Esas son las premisas básicas. Si yo tengo bien claro esas tres cosas, vamos súper bien en cualquier diseño y en cualquier lugar donde tratemos de trabajar con diseño de páginas o diseño de experiencias de usuario. Un contenido bien hecho funciona tanto para lo que nosotros podemos percibir visualmente, que los que tenemos la gracia de tener vista intacta podemos verlo, pero para aquellos que no tienen esa gracia o tienen una deficiencia en alguno de sus sentidos, especialmente el visual, el contenido bien estructurado en HTML de esta forma, de forma semántica, le abre la oportunidad para utilizar herramientas de asistencia que puedan entender esa semántica y no requieran una visualización como tal para tener o obtener el mensaje que se quiere transmitir a través de esa página. Entonces, por eso es muy importante de que el HTML sea bien semántico y el contenido quede bien estructurado. Con la parte de presentación, claro, la mayor parte de nuestros clientes o la mayor parte de las personas que van a ingresar a nuestras páginas ven, y lo que ven, si les gusta, lo compran. Si no les gustan, lo compran. Entonces hay que hacer diseños bonitos. Y en esa parte es donde entra el CSS para ayudarnos a mejorar la experiencia de usuarios. A mí me encanta un autor que en uno de sus libros de CSS, lo primerito que pone en su libro de entrada es, ¿saben qué? Lo que hacemos con CSS es corregir lo malo que hacemos en HTML. Si nosotros no estructuramos bien el contenido, el CSS, vamos a tener los CSS grandísimos para ordenar ese contenido y que se mire bien. Con una estructura ordenada, un contenido bien estructurado, aplicar CSS se vuelve más de carpintería y se vuelve más bonito, y eso permite experimentar y trabajar fácilmente con todos los elementos. Entonces, conceptos básicos de CSS que tenemos que tener claro es de que los CSS tienen reglas. Las reglas vienen en una estructura de diccionario. ¿Qué significa eso? Que yo tengo palabras claves que definen qué propiedad de un nodo HTML se va a afectar y el valor que se va a utilizar para afectar ese elemento. Cualquier propiedad
de los elementos HTML para estilos puede ser manipulada con CSS o con JavaScript, generalmente con CSS. Y hay granularidad. Y se le dice de que el CSS es por cascada, porque dependiendo de la granularidad de la especificación del selector utilizado, ya le puedo decir qué significa el selector, es la cantidad de elementos o nodos al que se va a aplicar una regla como tal. Cuando hablamos de selectores, selectores es lo que determina o identifica a qué nodos del HTML o del documento se van a aplicar las reglas definidas. Y tenemos tres formas de poder asociar CSS a un documento. Ya lo vamos a ver en código, sería lo último para finalizar el día de hoy. El CSS lo podemos ver, uno, como ya lo habíamos aplicado, a través de la etiqueta del atributo style en cada elemento. A esto se le llama inline styling. ¿Ok? No se recomienda porque cualquier cambio a realizar, por ejemplo, si yo le pongo ese estilo a todos los navegadores, a todos los menús, y son 20 páginas que tienen el mismo menú, y de repente me dicen, no, vamos a cambiar el estilo, tengo que ir a las 20 páginas a cambiarlo. Entonces, el style inline es bien específico para el comportamiento específico de ese elemento y generalmente se utiliza para definir un valor predeterminado que después va a ser modificado ya sea por una interacción a través de una pseudo clase o a través de una manipulación a través de JavaScript. ¿Ok? Entonces, personalmente, de entrada no recomiendo utilizar reglas aplicadas directamente inline, al estilo. El segundo tipo de estilos es a través del bloque de estilo. Normalmente lo definimos en la parte del head del documento. Hay una etiqueta llamada style. En esa etiqueta style yo puedo definir selector, abro y cierro llaves, y dentro de esas llaves la colección de llave valor separados por punto y coma. Entonces, los selectores, en este caso podemos usar selectores de nombres de etiquetas como body, define todo lo que tiene que ver para el body. Abro y cierro las llaves, y dentro de las llaves yo puedo definir algunas reglas básicas. En este caso, background color, que define el color del fondo. El font family, que me determine de definir la familia de fuentes a utilizar. Algo bien interesante, vamos a ver una preguntita al aire, ahí si me responden. Cuando yo estoy utilizando medios de difusión que emiten luz, o sea, voy a renderizar la página en una computadora o en un teléfono, que son despliegues de emisión de luz, ¿qué tipo de fuentes te recomiendo utilizar? ¿Con serifas o sin serifas? Se los dejo para que lo comenten después en un foro. Ahí se los voy a abrir. Ok, entonces la segunda forma de aplicar el estilo es con la etiqueta style. Y la tercera es usando un archivo con extensión .css y hacemos el enlace hacia el documento utilizando la etiqueta link con una relación de ese link, de ese enlace de tipo stylesheet, y le definimos la ubicación de donde se encuentra la hoja de estilo. Y la hoja de estilo es un archivo de texto con extensión .css y lo único que contiene internamente es todo el conjunto de selectores y reglas a aplicar. No hay límite de cuántos CSS incorporo. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser con URLs relativas, pueden ser con URLs absolutos para usar CSS de otros frameworks. Por ejemplo, Bootstrap, generalmente ustedes hacen la referencia a un CDN. Y esa es la forma en como nosotros incorporamos CSS al documento HTML. Las reglas determinan a qué le van a aplicar. En este caso, estas reglas van a ser aplicadas al elemento body. Y muchos de sus elementos van a ser heredados hacia abajo. En este caso, el font family, la fuente, se hereda a todos los nodos que van hacia abajo. ¿Ok? Entonces todo el documento, ahorita se miraba en uno con serifas, ahorita le estoy definiendo que use Arial, Helvetica o un fuente que no sea serifas,
Entonces ya puedo ver de que el tipo de letra cambió perfectamente. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias.